Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a grabar la clase y les vamos a dejar orientaciones para que cuando ustedes desarrollen la lectura de la bibliografía obligatoria, en este caso de Víctor Hugo Mamani y Margarita Rosas como complementaria, puedan contar con estas señas básicas que vamos a desarrollar hoy con José. El tema de hoy es proceso metodológico, pero principalmente enfocándonos desde el primer momento de ese proceso, que es la inserción. En principio, decirles que concebimos el proceso metodológico como un todo integrado, dinámico, ¿no? Y que tiene que ver con un posicionamiento epistemológico que asumimos frente a la realidad, ¿no? En este sentido, digamos, retomar cuestiones vinculadas a cómo concebimos lo social y desde esa perspectiva epistemológica, cómo nos aproximamos al conocimiento de lo social y qué propuestas de intervención hacemos en base a esta perspectiva que asumimos. En ese sentido, nos parecía importante retomar una definición que hace Alicia Genolet sobre el proceso metodológico. Y ella lo concibe como la totalidad de acciones que desarrollan los trabajadores sociales y que tiene que ver con las formas de acceso al proceso de nombrar lo social y la forma que operamos sobre ella. Entonces, si analizamos esta definición, podemos darnos cuenta, esto que explicábamos al principio, que esta forma de acercarnos, este proceso de acercarnos a formas de nombrar lo social, tiene que ver con el posicionamiento que asumimos teórica y metodológicamente frente a preguntas centrales para la intervención en lo social, que tiene que ver con cómo concebimos, cómo comprendemos, cómo nos acercamos a la realidad social tan compleja y cómo intervenimos sobre ella. Entonces, como para dejar en claro esta primera cuestión, teoría y práctica están dialécticamente integradas, y en trabajo social no existe intervención sin investigación. Eso como primer punto a remarcar. Dijimos que tenemos dos textos en los que nos vamos a basar para el desarrollo de este primer momento, que es la inserción, uno que es de Víctor Hugo Mamani y el otro de Margarita Rosas. Margarita Rosas creemos que ustedes ya lo vinieron trabajando en primer y segundo año, pero vamos a recuperar algunos puntos fundamentales de su aporte, a sabiendas de que Víctor Hugo Mamani recupera también sus aportes y hace un giro, digamos un salto cualitativo, incorporando la perspectiva intercultural. Es por eso que nos parecía muy rico poder jugar con estos dos autores, ¿no? Margarita Rosas, como ustedes saben, plantea el proceso metodológico en tres momentos, haciendo una crítica a esta mirada metodologista y etapista de la intervención, y que se vino reproduciendo históricamente desde el trabajo social, como ustedes ya saben, hasta la década fines de los 60, principios de los 70, que empieza a haber una crítica fuerte a estas formas de intervenir, ¿no? Inclusive, también como para recuperar eso, en la época de reconceptualización también, de alguna manera, si bien hubo una crítica hacia los métodos, hubo como un intento de complejizar esos métodos, pero se terminó cayendo en este metodologismo, ¿no? Porque mirado en perspectiva, digamos, se plantearon modos de hacer y de intervenir en lo social que no podían ser aplicados en la práctica cotidiana por su complejidad. Se tenían tal nivel de complejidad que fue muy difícil el poder desarrollarlos en la práctica. Entonces esa es una Pero para crítica. recordarle, ¿Cómo? en, ¿Cómo?
por ahí en las lecturas que han tenido años anteriores, capaz que van a escuchar hablar del método único, método integrado, es decir, esto es lo que vos dices, Nadia, es decir, cómo pensar un modelo que pueda aplicarse en todas las instancias de intervención, en todos los abordajes que pueda tener en este caso el trabajo social. Entonces es imposible tener un método único o método integrado como se pensaba en esos momentos. Exactamente, sí. Entonces, en esta perspectiva crítica que se asume, periodo post-reconceptualización, en relación a las formas de intervenir, es la que Margarita Rosas trata de resumir y conceptualizar en relación a esto, ¿no? De decir, el trabajo social desarrolla procesos de intervención desde una complejidad que es necesario conceptualizar como campo problemático, ¿no? Entonces parte de esa categoría de campo problemático para poder analizar de qué manera las manifestaciones de la cuestión social se particularizan en la relación contradictoria entre sujeto y necesidad. Entonces, de esta manera, es como que ella representa esta mirada crítica respecto al método como momento, como receta, ¿no? Al método como momento único, como receta y como modelo. Y en este sentido plantea tres instancias, tres instancias necesarias de todo proceso metodológico, que está constituido por la inserción, el diagnóstico y la planificación. Y una evaluación que va como incorporada en ese proceso, ¿no? Pero ella define esos tres momentos. Y en ese sentido habla de la necesidad de que el profesional se ubique estratégicamente, construyendo una mirada estratégica en interrelación con los diferentes agentes o sujetos que se juegan en ese campo problemático, ¿no? Y que desarrollan sus racionalidades, sus sentidos, sus prácticas. Y esos tres agentes son la institución, el profesional y los sujetos sociales. Uno de un ejemplo muy simple de esto, de hablar de sujeto de necesidad y de estos tipos de momentos, es decir, si vamos a un lugar a insertarnos directamente nosotros de afuera, diagnosticamos, cuando llegamos y diagnosticamos, planificamos y evaluamos, ese es el momento etapista, ese es el momento que desde el trabajo social crítico tiene esa mirada, esa reflexión, es decir, no podemos ir a un lugar a hacer como una radiografía simple, sencilla, simplificar, planificar, evaluar, ejecutar. Es decir, eso es lo que venimos criticando y en este caso en diferentes señas y claves que nos da Margarita Rosas y también nos da Víctor Hugo Mamani. Es decir, no tenemos que hacer eso, no somos ese diagnóstico por ahí más positivista, médico, de diagnosticar y ahí nomás ejecutar sin tener en cuenta todo esto lo que viene diciendo nadie, ¿no? Sujetos, instituciones, necesidades, y pensarlo esto, como decía, creo que es como campo problemático y lo que va a implicar tener esa visión de campo problemático. Bien. En ese sentido, entonces decimos que siempre se vuelve en estos momentos, ¿no? Estos momentos no son, como dijimos, etapas, entonces no tienen una estructura lineal, sino que la estructura es de espiral, ¿no? Es un movimiento espiralado, en donde en la misma realidad, o sea, la complejidad misma de la realidad, esa realidad que va a estar contextualizada, historizada y situada en relación al barrio, al abordaje comunitario que hagamos, nos va a ir marcando, ¿no? Entonces, la inserción, si bien es el primer momento metodológico, va a ser un proceso gradual que se va a ir desarrollando en esa misma dialéctica en la que vayamos conociendo e interviniendo, y no es que no podamos volver sobre esa inserción, sino que constantemente tenemos que validar nuestra aproximación y nuestro acercamiento al campo, ¿no? A ese espacio social, a ese recorte geográfico y social, como dice Margarita Rosas, en donde nos vamos a insertar y vamos a conocer.
Y para finalizar, digamos, cuáles, en relación a, después vamos a volver cuando hablemos de Víctor Hugo Mamani con Margarita Rosas, plantear la inserción como momento que involucra dialécticamente el conocimiento y la intervención, va asociado a una actitud investigativa, permite delimitar el sobre qué de la intervención, ¿no? Y se plantea como etapas, como momentos sucesivos, de aproximaciones sucesivas, en donde la importancia es poder estar abierto a la escucha, reconocer las diferentes entramados de relaciones que se dan entre todos los sujetos sociales que conforman ese espacio, y estar abiertos, digamos, bueno, esto ya dijimos, a lo nuevo, ¿no? Poder desarrollar técnicas que permitan abrirnos a reconocer cuáles son las particularidades de ese espacio social, cuáles son las condiciones de vida, cuáles son las subjetividades que atraviesan esas personas, y para eso volvemos a esto, ¿no? A la concepción epistemológica de lo social. Cómo concebimos a los sujetos sociales, cómo nos acercamos a esos sujetos sociales y qué posicionamiento tenemos frente a esos sujetos sociales. Y para eso es fundamental situarnos, como ella plantea, desde técnicas que nos permitan abrirnos a reconocer esas subjetividades, ¿no? Por eso plantea las entrevistas informales, las observaciones participantes, las conversaciones, que después, bueno, los testimonios, ¿no? Diferentes estrategias para ir abriéndonos paso dentro de ese espacio comunitario, dentro de ese barrio. Las personas claves, los informantes claves, las personas llave, ¿no es cierto? Esos referentes, esas referentas que nos permiten caminar el barrio e ir conociendo en función de la historia personal también, ¿no? De ese referente, de esa referente y sus experiencias. Entonces, esa reconstrucción que hacemos de, las situaciones, de las problemáticas, de los modos de vida y demás, va a ser, necesariamente tiene que ser participada por los diferentes actores, porque si no vamos a tener una mirada muy sesgada de lo que representa la complejidad de esa dinámica que se da en el barrio, ¿no? Básicamente eso, y podemos pasar ahora a desarrollar los planteos de Mamani. Bien. Bueno, Víctor Hugo Mamani plantea en su texto la inserción en la barra. Nos invita a empezar a analizar que va a ser un abordaje teórico-metodológico con ciertas particularidades. Como plantea Navarro recién, esto es la perspectiva intercultural, ¿sí? Y él dice, bueno, cualquier grupo de trabajo, cualquier equipo de trabajo, bueno, él viene de ahí, él es jujeño, tiene también una perspectiva ahí andina, de saberes distintos por ahí al occidental, y nos dice, bueno, pero pensando en cualquier equipo local nuestro, es decir, perspectiva intercultural, ya vamos pensando que cada uno de nosotros van a conformar este grupo de trabajo, o en este caso grupo de estudiantes, son distintos, ¿no? Y cada uno trae ahí una denominada mochila, intereses, prejuicios, preconceptos, etc. Entonces es fundamental ir reconociendo esa perspectiva, ¿sí? En el caso del trabajo de Mamani, él conforma su equipo desde esta multiplicidad de actores, es decir, es tan importante un técnico como un referente barrial, un referente comunitario u otros actores o referentes que pueden conformar el equipo. Entonces, para ampliar la mirada, no solamente de Jujuy, cómo puede armar los equipos, pensarlos desde nuestro lugar situado, ¿no? Desde Santiago, es decir, cómo armamos el equipo y cómo se puede, pensando en ustedes como estudiantes, cómo armar un grupo de trabajo y cuáles son esas claves que plantea Mamani cuando plantea un equipo con perspectiva multicultural. Otra de las claves que tiene es decir, bueno, él nos trae un determinado, como decía, abordaje, el construccionismo social.
¿Cuál es la particularidad por ahí de que le suma aporte a Margarita Rosa y a otras autoras? Es decir, hacemos también hincapié en las representaciones, en los valores, en los discursos, en las narrativas que tienen las personas. También construimos, que después también lo vamos a explicar, él tiene en su abordaje momentos de construcción, construcción y reconstrucción. Pero vamos a tener en cuenta estas narrativas para construir, construir y también deconstruir. Y que las acciones son conjuntas. Él va a hablar de pueblo, de la gente, de la comunidad. Es decir, y no, nosotros decimos no caer en la idea, en la receta, es decir, viene una persona de afuera y trae una solución mágica, ¿sí? O decimos, o nos decimos a nosotros en los discursos, somos democráticos, tenemos un grupo de trabajo democrático, lo invitamos a participar a las personas y hacemos transformación, hacemos emancipación, ¿sí? Con una cuestión de planificación tradicional y también arbitraria. Y la otra particularidad que tiene decir es nuestra cuestión ética ideológica, ¿no? En este caso Mamani va a hacer mucho hincapié, como también lo hace Margarita Rosas, él lo plantea como la ética de la actuación profesional. Es decir, ¿qué implica esto del compromiso? ¿Qué implica esto de involucrarme en los territorios? Y después vamos a retomar algo que también lo ha dicho vos, Nadia, es decir, esta actitud investigativa. Y él va a plantear ese, bueno, hay que tener también como un interés genuino. Vamos a tener un interés, también lo plantea como ese interés social. O sea, tenemos que estar comprometidos que vamos a iniciar un proceso de involucramiento, de acercamiento con las personas. ¿Sí? En este caso nosotros con algunas experiencias organizativas. Y eso no es cualquier cosa, ¿no? Uno cuando se compromete, y muchas veces lo hemos hablado, cuando se para frente a esos sujetos, esas sujetas, genera expectativas, ¿sí? Nosotros llevamos nuestras ideas, generamos expectativas y después, en este caso, tenemos que tener ese compromiso ético, político e ideológico al momento de accionar. Otra de las particularidades que tiene, en este caso, Mamani, no sé si nadie quiere mencionar algo más, si no, yo sigo con lo... No, en función a lo que vos decías, me parece como importante remarcar la trascendencia que tiene el enfoque construccionista y la perspectiva intercultural para Santiago del Estero, ¿no? Y la relevancia que está adquiriendo en el marco de esta perspectiva crítica, pero situada localmente, porque como vos dijiste, él trabaja con las comunidades indígenas, con las comunidades andinas, pero también en barrios que tienen sujetos sociales que fueron atravesados por esas particularidades culturales, ¿no? Y que tienen esa riqueza cultural. Entonces, la importancia de su enfoque para recuperar las diferentes estrategias, los diferentes posicionamientos que tenemos que asumir como profesionales latinoamericanos, digamos, del NOA, ¿no? Principalmente nosotros de Argentina situados en la región NOA, y decir eso, que Víctor Hugo Mamani está teniendo, justamente ayer pudimos comunicarnos con él, y está teniendo propuestas muy interesantes, y qué bueno que se dé así, por parte de la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde Silvana Martínez le propuso desarrollar un posgrado, un seminario de posgrado, en donde pueda desarrollar este enfoque constructivista y esta mirada intercultural para el abordaje comunitario, ¿sí? Así que, sinceramente, es un autor, un colega, un autor, un pensador que tiene mucho potencial y que nos sirve para revisar también nuestras categorías y poder situarnos a la hora de analizar la realidad e intervenir sobre ella. Y esto que teoriza de determinada manera lo que es el acercamiento a una experiencia organizativa, a una comunidad, es decir, nos va a decir, y tiene mucha trayectoria, tiene trayectoria también trabajando en cárceles, o sea, Víctor Hugo por ahí leí la otra vez que, bueno, por ahí le llega, no sé si tal el reconocimiento, pero es un autor que en el campo de trabajo social comunitario es muy potable para trabajar.
decía por ahí de sus aportes a lo que es la inserción, como primer momento metodológico, dice, bueno, la definición es simple, son sus conjuntos de acciones, ¿sí? Acciones progresivas, como decía Nadia, a ver, ¿cómo nos acercamos progresivamente? ¿Sí? Él va a decir a las realidades concretas de existencia de las comunidades, de estos grupos. O sea, cómo progresivamente, por eso hablamos que hay que tener mucho cuidado, y ahí, y en este caso, tanto Maida Rosa como él nos da como varios, como decir, los pasos, no como momentos lineales, puede decir, bueno, tengan en cuenta tales cosas para empezar a aproximarse. Entonces hablamos por ahí de aproximaciones, en este caso, a los problemas concretos, a las realidades concretas de existencia. Y otra particular que dice, bueno, nos vamos acercando, vamos conociendo a esas poblaciones, a esas comunidades, y vamos participando de y en su vida. Es decir, como mencioné antes, el compromiso de acercarse también implica que vamos a ir conociendo un poco de esas vidas, y que cualquier, porque también lo llamamos como instrucción, ¿no? Cualquier, uno va a las comunidades y también genera, ¿sí? Genera a sí mismo, y también le va generando a las personas muchas representaciones, muchas valoraciones. Entonces hay que tener en cuenta eso. Ahí Nos José, compromete. ahí Sí, José, como para agregar eso que vos decís de reconocer cuáles son las estrategias, los dispositivos que ya están en marcha en los barrios, en los diferentes espacios donde nos insertemos de abordaje comunitario, tiene que ver con esto que él llama acople funcional, digamos, cómo los profesionales o el equipo que se inserta en ese trama de relación, en esa red de vinculaciones, tiene que poder reconocer y acoplarse. Entonces la inserción no puede crear espacios de encuentro sin antes reconocer cuáles ya se están dando en la comunidad, y el profesional adaptarse a esos tiempos, adaptarse, ¿no es cierto?, amoldarse a esos tiempos, amoldarse a esos espacios, y desde ahí construir ese proceso de conocimiento y de intervención. Porque si no, tomamos esta actitud de decir, bueno, vamos por primera vez a un barrio, vamos a convocar, vamos a hacer nuestro primer taller, ¿no? Entonces, definimos autoritariamente, digamos, de manera unilateral, cómo va a ser ese taller, cómo vamos a invitar, a quiénes vamos a invitar, a dónde se va a hacer el taller, sin haber reconocido previamente cuáles son esos espacios, cuáles son los lugares que están legitimados, digamos, qué vecinos y qué vecinas tienen mayor reconocimiento, qué relaciones de conflicto se dan, como para que nuestras formas de proceder en ese conocimiento e intervención no sean erradas, ¿no? No partamos desde una concepción de, bueno, la comunidad como un todo integrado, armónico, en donde no existen conflictos, ¿no? Y también ponemos en juego, más de esta mirada de la comunidad, también ponemos en juego, y eso lo menciona después, seguramente lo va a desarrollar, de los prejuicios, ¿no? Nuestros prejuicios, nuestros temores, nuestros preconceptos en relación a ese espacio en donde vamos por primera vez, y después vamos a ir conociendo sucesivamente, pero es necesario revisar, ¿no? Todo el tiempo. sí. Por eso él también hace hincapié, dice, bueno, conocer haciendo, ¿no? Que lo toma de su compañero de trabajo, que es Bertuccelli, que es un psicólogo. Bueno, vamos a conocer haciendo. Por eso lo que decía Nadia en esto de, antes de pensar hacer un taller, nosotros tenemos que haber ido conocer muchas otras particularidades de los territorios y de cualquier grupo, ¿no? Con que estamos trabajando para llegar a hacer un taller, porque si no cometemos el error este de que un montón de, que nos también nos ha pasado, de elegir un lugar y por ahí había enemistad en el lugar que uno había elegido, es la dueña de casa, había enemistad y no se lograba, o tiramos o planificamos muchas cosas sin, él hablando de, bueno, vamos a empezar a construir relaciones de confianza. Y cuando uno entra en confianza, seguramente, en esto que decía Nadia, hay dispositivos andantes, hay dispositivos en movimiento. Siempre se me viene a la cabeza cuando, tanto como estudiante, después como docente y acompañando a grupos de estudiantes, es decir, cuando te toca hacer inserción en comedores. Bueno, pero el trabajo social no tiene que ponerse a servir la merienda, no tiene que ponerse a pelar una papa. Y él va a decir,
Estratégicamente, para las relaciones de confianza, ¿cómo haces? Puede ser, son encuentros, la son encuentros conversacionales. ¿Cómo hago para comunicarme? Si yo de antemano mi prejuicio, no, el trabajo social no hace, o como estudiante yo no hago esto. ¿Cómo entro en confianza con la persona si estamos en el lugar de trabajo? Si no empezar a colaborativamente y en como una vez mamá me decía, bueno, en la calecita, ya te sube, o sea, ellos lo que se dedican es, no sé, las mujeres o los varones que están ahí se dedican a cocinar. Entonces uno va acompañando de ese movimiento, las acciones cotidianas que ellos realizan para entrar en confianza. Es algo fundamental, las relaciones de confianza, ¿sí? Y trabajar mucho esto, prejuicios, preconceptos. Eh, Eso como Partiendo dando de eso ejemplo. de José, de reconocer esto que también plantea Mamani, de una situación de desconfianza y sospecha mutua, ¿no? Esto que dice, bueno, cuando en ese encuentro que vamos a ir desarrollando en inserción, en esas aproximaciones, va a estar atravesado por esa situación de desconfianza y sospecha mutua de ambos lados, ¿no? Y también reconocer esto, la historia de esas comunidades, de esos barrios en relación a las intervenciones de agentes externos, ¿no? Y ahí, bueno, infinidad de situaciones en las que cuando nosotros nos insertamos en diferentes espacios que son como muy recurridos, visitados, o Intervenido, sí. podríamos decir hasta así, como utilizados bueno, por diferentes unidades académicas, ¿no es cierto? También eh, diferentes, o por tesistas y demás, la gente recuerda eso, ¿no? Entonces te dice, ah, sí, vino hace 2 meses, nos hizo entrevistas, pero después no volvió más. O sea, esto de decir, y volvemos a la cuestión ética política también, de qué modo nos posicionamos frente a esas comunidades y, y cómo concebimos esa interrelación, digamos, es una interrelación puramente mediada por conceptos utilitarios, digamos, esta cuestión de técnico, de que yo implanto el saber, desarrollo procesos de transformación, de cambio, y después me retiro, o desde el lugar de la investigación, ¿no? Me acerco, exprimo todo lo que puedo de esa comunidad y después no hago una devolución ni una ida y vuelta con esa producción que yo hice para ver si eso que escribí, si eso que reconstruí, tiene algo que ver con lo que los sujetos y las sujetas piensan, sienten y se representan, ¿no? Porque si no es como que nosotros hicimos una reconstrucción desde nuestro posicionamiento sin haber puesto en juego su subjetividad y su protagonismo tan necesario. Sí, voy siguiendo esa línea de decir, bueno, cuando ponemos en juego sus significaciones, sus narrativas, es decir, es lo que planteaba y vamos a hacer como el primer momento de construir, ¿no? Es decir, bueno, conjuntamente analizamos esas problemáticas, ¿sí? Y vamos desconstruyendo. ¿Para qué? Para dar paso a lo que va a ser la construcción de nuevas significaciones. Por un ejemplo que me pasó hace poco con una tesista, es decir, si en el barrio tanto la organización esta vera cerca del Bordo, las únicas intervenciones con respecto a los trabajadores sociales, con la figura de asistente social, era la intervención del ministerio en cuanto a asistencia directa. Entonces, las representaciones de ese grupo era una cuestión de asistencia de bienes materiales. Entonces, nosotros al conocer esas historias, esas narrativas, no podemos ni generalizar que todos los colegas son asistencialistas o todos los colegas hacen determinada práctica. Lo que podemos ir desarmando conjuntamente es con las personas que hay otras formas de intervención, de abordaje del trabajo social. Pero para eso hay que conocer su realidad cotidiana, su vida. Como decía Nadia, hay muchos lugares muy intervenidos estatalmente, que va la universidad, que va el Estado, y tienen representación. Entonces, un proceso de conocimiento, de conocer haciendo, es decir, es ir develando cuáles son esas narrativas, ¿sí? Antes de juzgar, de prejuzgar, porque muchos trabajos después se arman en función de esos prejuicios. Y bueno, ¿qué nos plantea Mamani? Vamos a hacer un proceso de construcción, vamos a hacer un proceso de construcción, de construcción, es decir, como adquirir nuevas significaciones. Pero eso
le vamos a sumar lo que es reconstrucción, es decir, como esos 3 momentos, ¿sí? Nuevas situaciones, planificaciones estratégicas, lo plantea también, y él dice, bueno, como anteriormente veníamos diciendo, equipos multiculturales. Trabajamos planificaciones estratégicas de y con las personas, así que eso siempre nosotros vamos poniendo en debate cómo construimos estrategias, cómo después podemos ejecutar dichas estrategias. Todo eso lo tiene el material, ¿no? Por ahí para nombrar esos momentos de construcción, construcción y reconstrucción, ¿sí? Y esto dice, como también lo nombramos con los momentos, no es lineal. Entonces uno va en todo momento haciendo esos procesos dialécticamente, va transitando esos procesos. Capaz que no sé si esto también lo puede servir, como recién hablamos de las formas o los modos de inserción que pueden tener los equipos que son, lo plantean en tres, serían como 3 formas de insertarse, y le da el nombre de la inserción disolvente, es decir, hay muchos equipos que se insertan en la comunidad, pero pierden objetivo, él plantea cómo se desvían, no construyen relaciones de confianza con las personas, y esa dinámica se termina como rompiendo a una dinámica muy hasta por ahí arbitraria, entonces se va disolviendo cualquier equipo, ¿sí? Muchas veces que nos ha tocado trabajar cuando por ahí nuestro objetivo no son los mismos que las comunidades como técnicos, se va disolviendo. De eso creo que ahí podemos dar muchos ejemplos de la inserción disolvente, o sea, es que el equipo por ahí no encuentra el ritmo, ¿sí? Por eso, porque no nos ponemos a escuchar, no tenemos la cuestión de tener en cuenta las narrativas de las comunidades. Ahí, José, como para agregar una cosa más que me parece importante, Mamani plantea el reconocimiento de los actores como un punto y de las instituciones, ¿no? Que también, bueno, ya lo nombramos con Margarita Rosa, pero la importancia de cuando uno hace trabajo comunitario, reconocer qué otras instituciones, organizaciones de la sociedad civil están o trabajaron con esas poblaciones, ¿no? Porque si no nos quedamos en una intervención aislada, digamos, en una mirada bastante sesgada de las historias y experiencias de esa comunidad, y también nuestras propuestas pueden ser repetitivas, pueden volver a incurrir en los mismos errores. Entonces, la importancia de reconocer a nivel, hacer como una cartografía, ¿no es cierto? Una cartografía de las instituciones y organizaciones que están en el barrio, y de esa manera poder generar estrategias que de alguna manera permitan vincular nuestras intervenciones para con lo que ya se vino haciendo, o proponer nuevas estrategias, pero partiendo de reconocer lo que ya se hizo. Y en este caso me parecía, bueno, si hablamos de experiencia, digamos, también tenemos bastantes, pero me acordaba de un grupo que hizo sus prácticas en uno de los barrios, que trabajaba con consumo problemático. Ahora no me acuerdo cuál era el barrio específicamente, pero que era el dispositivo de la Digaya que estaba en uno de los barrios. Y que las chicas... Soli, creo que es chica. ¿Chica? Sí, el SICA, sí, bueno, ellas que habían identificado en su diagnóstico que la organización que estaba trabajando, que la institución que estaba trabajando con esta problemática, no había hecho un reconocimiento de que otras instituciones estaban en el barrio. Entonces, como que el barrio estaba fragmentado por zonas, y había relaciones de conflicto en las zonas, pero no había un reconocimiento de eso. Y las propuestas que se hacían de participación comunitaria tampoco tenían en cuenta las formas en que las otras instituciones trabajaban. Había entrecruzamientos de horarios también, entonces se proponía hacer cosas en momentos en que otras instituciones y las mismas personas que participaban ahí participaban en otras actividades y no podían asistir. Cuestiones que parecen muy obvias, muy lógicas, pero cuando uno empieza a trabajar en los barrios se da cuenta que se generan esos errores, tanto desde las propias organizaciones o instituciones que están dentro de los barrios, ¿no? Sí, por ahí
le puedo sumar a esa experiencia que uno va conociendo la vida cotidiana, en nosotros en este caso a través de las encuestas, de ir a los domicilios, de generar esa herramienta. Este grupo de estudiantes ha identificado que la capilla donde ellos tenían como el espacio físico de trabajo no era un lugar bien visto por la comunidad, porque en materia de adicción, ¿no? Por eso es que generaban comentarios de cualquier persona que iba al dispositivo terapéutico, eh, las personas de la iglesia ahí, ellos decían, bueno, salen a hablar de los jóvenes que van ahí, de mala manera. Entonces, a través de eso, como decía Nadie, de ese recorrido institucional, de ese encuentro conversacional con las personas del barrio, se ha identificado que el lugar físico, la iglesia, donde estaba también, compartía el dispositivo de abordaje terapéutico, no era bien visto por la comunidad, pero porque tenía su historia, entonces vamos como ahí develando todas las redes que hay detrás de eso, y eso es fundamental. Si vos quieres hacer una convocatoria en ese lugar, la comunidad va a tener cierta resistencia, vos decís, bueno, si los jóvenes van ahí eh, a entrar al dispositivo de atención y salen diciendo que son drogadictos, que no cambian más, que bueno, todos los prejuicios que tiene con las personas que consumen. Y eso es como conocer la vida cotidiana de una comunidad, del lugar donde nosotros vamos a hacer las intervenciones. Para ser sintético nomás, después otra forma es, por ahí para ir a otros ejemplos, esto de inserción turística, ¿no? Inserción turística tiene que ver con los trabajos especialmente que se hacen en gabinete, ¿no? En gabinete, si lo vamos, en este caso nosotros, podemos hacer muchos trabajos en el aula, lo hacemos mucho en la presencialidad, trabajos específicos del aula, y que después no se pueden materializar en la realidad. Es decir, desde el aula, desde el gabinete, planteamos ya soluciones mágicas, ¿sí? De resolución de conflictos que después son muchas veces inviables. Es por la tica frase que en las charlas de café solucionamos el mundo, ¿no? Y después cuando vamos a la realidad, vemos que es totalmente distinto. Entonces, los encuentros en gabinete, los encuentros áulicos o las mesas de trabajo, como nosotros llamamos, son fundamentales, ¿no? Para problematizar, para debatir, pero de ahí no podemos resolver cualquier problemática, todas las problemáticas, ¿sí? Hay este ida y vuelta de ir al territorio, volver, reflexionar, volver al territorio, ¿no? Y que las transformaciones también se dan en los territorios, con las personas, en el trabajo en conjunto. Y después, bueno, la propuesta de él es, que después lo vamos a ver en el texto de Nuño Sarmiento para la próxima, de eh, compromiso y distanciamiento, Sí. si no me equivoco. Ahí, compa, como para sumar esto que vos decías, me parece importante, esto último que decías, y remarcar la importancia de que tampoco la simple presencia en los barrios, ¿no? O esto de tener los pies en el barro, y nos asegura un conocimiento, ¿no es cierto? Y develamiento de lo que significa la complejidad de esas condiciones de vida y de las subjetividades, sino que volvemos tal vez a remarcar esto porque nos parece importante, es necesario las mediaciones teóricas, ¿no? Son necesarias las mediaciones teóricas para poder volver a esa realidad, revisar, problematizar, hacernos preguntas, ¿no? Esto de la importancia de abrir preguntas más que emitir respuestas o emitir afirmaciones todo el tiempo cuando estamos en el campo, sino que la actitud investigativa también en la inserción tiene que ver con esto, con estar abiertos a problematizar, a desnaturalizar, y eso solo lo conseguimos cuando tenemos un trabajo teórico también, una competencia teórica de ir acompañando ese proceso con lecturas, ¿no? Con investigaciones teóricas que nos permitan poner como en tensión, ¿no? Eso que estamos mirando, observando, viviendo, con categorías que nos inviten a pensar, ¿no? A pensar, a reflexionar sobre qué. Y para eso es fundamental el cuaderno de campo, ¿no? O sea, eso también creo que lo menciona, Sí, lo sí, va a menciona hablar de Margarita la... Rosas y Víctor Hugo como herramienta fundamental de todo el proceso metodológico
pero también muy importante en inserción porque nos va a marcar también nos va a marcar muchas de las orientaciones y de por dónde seguir, ¿no? De nada sirve si no registramos lo que vivimos, lo que nos pasa, lo que nos dicen, lo que escuchamos, entonces lo que observamos. Entonces, como para cerrar, de mi parte, remarcar eso, la importancia de el cuaderno de campo dentro de este proceso metodológico y volviendo al principio, no desvincular el proceso metodológico de las concepciones epistemológicas sobre lo social, porque hay una relación indisociable entre cómo concebimos lo social y qué propuestas de intervención hacemos para transformar esa realidad. Sí. Bueno, el texto le va dando como ya decía Nadia, un montón de claves, ¿no? Como para entrar al territorio, para hacer un desarrollo ahí en el territorio, para tener en cuenta cuáles son los instrumentos, cuáles son las técnicas para poder llegar a eso, ¿no? A llegar al conocer haciendo, llegar conjuntamente a un diagnóstico de problemáticas, para que nos dé más herramientas para construir el objeto, ¿no? Que eso después, durante toda la cursada vamos a hablar. Y entonces creo que este texto te da muchas herramientas teóricas, metodológicas, instrumentales, ¿sí? Que siempre hay que tener en cuenta. Y otra que siempre parece fundamental y que aquí también lo plantea va a ser el espacio, ¿no? Espacio-tiempo. Pero también el tiempo. Hay tiempos académicos y hay tiempos, en este caso, de la vida de las personas. Y entonces uno también siempre tiene que estar latente ahí la cuestión de los tiempos, ¿sí? Es decir, todo un grupo de estudiantes que muchas veces te queda eso, bueno, son pocos meses y te queda la sensación de no llegar a conocer todo y no, cuando también trabajamos nos pasa lo mismo. Entonces, con todas estas herramientas se van a plantear propuestas de intervención. No sé si puedo seguir profundizando pero ya es como se debe retomar esto, o Me sea, parece que con esto claro, estamos. estamos, o sea, como dice Ana, de todas las instituciones y la misma narrativa de las personas te van dando como categorías, ¿no? Que usan. Entonces uno va analizando eso. O sea, lo narrativo, lo que te cuentan, uno hace un proceso a través de las mediaciones teóricas donde te dan categorías, ¿sí? Eh, ¿Qué es lo que hace cualquier grupo de estudiantes? Como para dar ejemplo, es esto. Va analizando, va viendo cuáles son las creencias, cuáles son mitos, prejuicios, representaciones, como ya decíamos, saberes, estrategias, la organización, sus dispositivos. Entonces, uno va indagando en eso, y recién lo decía por ahí Nadia en esto de los encuentros conversacionales, los diálogos. No es hablar un juego de preguntas, respuesta, no. Entonces hay como diferentes instancias y hay diferentes instrumentos para registrar y para analizar, ¿sí? Hay muchas veces que uno va con los silencios, también dicen muchas cosas, con las pausas, por si uno esto valora ese juego pregunta, respuesta, o sea, los diálogos por ahí no se dan de esa manera en la territorialidad y en los espacios comunitarios. Eh, bueno, creo que eso es lo que plantea en realidad el texto, ¿no? Ya nadie ha hablado, ha profundizado sobre las técnicas. Otra cosa que recién lo hablábamos es que por la diferencia de la triada de Margarita Rosas, aquí va a plantear sujeto, necesidad y estrategias genuinas, ¿no? O sea, como un punto de partida del proceso metodológico. Estrategias de las personas, o sea, ¿sí? Cómo se construyen estrategias genuinas. Todo eso está como en el texto, ¿no? Nosotros por ahí tratamos de explicarlo con ejemplos, de poder, en este caso, algunos análisis de las experiencias, ¿no? Que tenemos. No sé, compa, si quieres que No, me profundicen parece algo más. que finalizamos aquí y les invitamos a que realicen la lectura de los textos y bueno, nos encontramos el lunes que viene. Perfecto, le dejamos un saludo y bueno, el video va a ser subido ahí a la plataforma, ¿no? Para que lo tengan y lo puedan eh, analizar, volver a escuchar y hacer algunas anotaciones, ¿no? Siempre están buenas algunas preguntas.
Muy bien.